Entramos ya en materia informativa. Especialistas de Naciones Unidas alertaron que hubo un repunte de las presuntas desapariciones forzadas en Venezuela desde diciembre del año pasado. Vamos a escucharlos. El Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtió que desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela, en muchos casos sufridas por miembros del principal partido de la oposición y militares, al tiempo que indicó que estas vulneraciones podrían perjudicar el libre voto en las elecciones presidenciales de julio. Las 5 expertas que componen el grupo denunciaron que en muchos casos se trata de detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación. Asimismo, afirman que parecen seguir un patrón según el cual las víctimas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior, el acceso a la defensa y el debido proceso. El Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias explicó que privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley, lo que constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación. Las expertas subrayaron que la impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad, por lo que instaron a las autoridades venezolanas a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada. Amigos, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos advirtió sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela, con unos 10.000 asesinatos por parte de órganos de seguridad del Estado desde Caracas. Nuestra compañera Irene Mejías nos tiene hasta ahora todos los detalles acerca de este informe. Adelante, Irene. Provea denunció que solo entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. La respuesta del Estado ha sido emplear todos sus recursos para reprimir no solo al liderazgo político, social, organizado, sino incluso reprimir y controlar a esos miembros más vulnerables, a los más excluidos y a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social. Entonces, en las comunidades pobres y en las cárceles del país, esa población se ha visto sujeta o sometida a una constante violencia institucional por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Durante estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2023 fueron 620 personas. Es importante resaltar que en este año, al igual que en el resto del conjunto del periodo, la mayoría de estas víctimas son jóvenes, entre 18 y 30 años. En materia de acceso a servicios básicos, el informe afirma que 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable. 61.9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49.4% tiene escaso acceso a servicios de transporte. Provea advierte que además de la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo una de las mayores violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A esto se le suma el funcionamiento irregular de los órganos de justicia en el país y el acaparamiento a la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por este reporte. Nosotros seguimos con información en Caracas porque, aunque en el Acuerdo de Barbados se contempla la liberación de presos políticos, sus familiares aseguraron que no han sido invitados ni tampoco consultados sobre los procesos de negociación. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene la información. Adelante, Fernando.
Los familiares de los presos políticos reunidos en el Foro Penal venezolano aseguraron que no han sido invitados ni consultados sobre los procesos de negociación y sus allegados. Sobre ese punto no teníamos conocimiento, de hecho nos enteramos hoy que eso estaba pasando. No nos ha contactado nadie para ningún proceso, de ningún tipo. No podemos hablar de qué ente, porque no, ni siquiera teníamos conocimiento de eso. Por su parte, el abogado Gonzalo Jimiop aseguró que en estos momentos hay más militares que civiles presos por razones políticas. También se refirió a las constantes violaciones al debido proceso. Al día de hoy tenemos, lo repito, 273 presos por motivos políticos registrados en Venezuela. De estos 20 son mujeres. El número más importante de presos en este momento son presos políticos militares. Hay más presos políticos militares que civiles, pero además de esto hay más personas procesadas que condenadas. Incluso personas procesadas que ya tienen en detención preventiva muchos más de los 3 años que la legislación venezolana pone como límite máximo a la detención preventiva. Cuando no les permite ser defendidos por quienes ellos quieran, sino por quienes el Estado les imponga, les viola el derecho a la defensa. ¿Okay? Pero además hay algo bien significativo, que yo lo he denunciado incluso a través de mis redes sociales. Durante la fase de investigación en cualquier proceso penal, las partes, y cuando hablo de las partes me refiero a el imputado y su defensa, y a la fiscalía y a los tribunales, las partes están obligadas a guardar reserva. Reitero, no lo digo yo, lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. Por eso es sumamente irregular que con la finalidad de consolidar una determinada narrativa, con esta intención como de pegar primero para que la narrativa que yo estoy diciendo sea la que se imponga, es sumamente irregular que cualquier órgano del poder público salga mostrando supuestas evidencias que son parte de una investigación que está bajo reserva y además mostrando supuestas pruebas para tratar de consolidar en el colectivo una visión sobre los hechos. A propósito de estas declaraciones, en el Foro Penal, los familiares de los presos políticos, este martes, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas se mostró alarmado por el número elevado de civiles y militares que son detenidos y desaparecidos de manera prolongada. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por este contacto informativo. Les contamos que Javier Ojeda, hermano de quien fuera militar Ronald Ojeda, asesinado en Chile, denunciará ante la Organización de los Estados Americanos las torturas de las que él asegura fue víctima su familiar. Vamos a escuchar. El próximo viernes 13 de mayo, Javier Ojeda, hermano del teniente Ronald Ojeda, dará su testimonio sobre el arresto arbitrario y presuntas torturas sufridas por este último en Venezuela. El militar que fue arrestado arbitrariamente, detenido en la Dijicín y en Ramo Verde por 239 días, expuso todas las vulneraciones que sufrió durante su cautiverio en Caracas en un diario de 185 páginas. Ronald Ojeda describió en el documento que fue golpeado, rociado con gas pimienta, asfixiado con una cuerda y electrocutado. Tras escapar de la prisión, Ronald se exilió en Chile, donde fue secuestrado en febrero de este año y encontrado muerto 10 días después dentro de una maleta y enterrado bajo cemento. El testimonio de Javier Ojeda resalta la persecución y violencia sistemática dirigida hacia los disidentes venezolanos, así como la falta de acción de las autoridades nacionales para investigar estos crímenes. La presentación de sus declaraciones serán en un evento titulado Buscando la Verdad, informe del panel de expertos y audiencias de víctimas, donde el panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentarán un informe sobre la impunidad en Venezuela y los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país entre el 2014 y 2024. Además de Ojeda, el panel de expertos recopiló unos 180 casos de asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución que a su juicio evidencian la falta sistémica de justicia para las víctimas.
Cambiamos de tema. El economista Hermes Pérez afirmó que la administración de Nicolás Maduro puede aumentar el salario mínimo debido al incremento en las ventas del petróleo venezolano. Pérez además aseguró que esta industria generó 16.000 millones de dólares en el año 2023 y pudiera, en su opinión, ajustarse el salario en $100 como mínimo. Una decisión que, a juicio del economista, traería mayor acceso a bienes y además generaría mayores ventas e inversión, reactivando así la economía del país. No obstante, reconoció que un aumento del salario mínimo podría elevar los precios, aunque esta pues no sería la principal causa de la inflación en Venezuela. En otras noticias, los bajos salarios que el Estado venezolano mantiene fijados para los trabajadores públicos de la salud han incidido en que más del 70% de los enfermeros del país migren a otro sector laboral o busquen oportunidades fuera de nuestras fronteras. Así lo indicó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Contreras detalló que el personal auxiliar de los hospitales ha decidido iniciar cursos de cosmetología, por ejemplo, o tener un emprendimiento para poder cubrir sus gastos. Además, exhortó al oficialismo y los próximos gobiernos del país a priorizar al gremio de la salud para el beneficio de todos los ciudadanos en Venezuela. Amigos, en Caracas, desde ayer se procedió a cerrar de manera parcial la avenida Río de Janeiro, sentido oeste, con el centro comercial Ciudad Tamanaco, el CCCT, esto por trabajos de mantenimiento en la vialidad. Así lo informó el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. Además, agregó que las reparaciones se prolongarán hasta el próximo lunes 6 de mayo, así que ustedes tomen sus previsiones.